Israel, el pueblo de las promesas, el pueblo del Mesías, el pueblo escogido de Dios. Hermanos amados, tengan un tiempo maravilloso, una cena familiar llena de amor, llena de aroma de Cristo, un Shabbat en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Shabbat. El Shabbat se hizo a favor del hombre. Así es que, hermanos, tenemos que reposar en nuestro Shabbat, que es Cristo Jesús, el séptimo día, que es el día que Dios escogió para reposar en Él. Bueno, mis hermanos, tenemos un tiempo de palabra, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, y quiero entrar en el tema que en esta sección de estudio a nivel mundial nos está apuntando, y es la parashá número 6, que es la Toledot, que significa generaciones o genealogía. ¿De qué nos habla la palabra de Dios desde Génesis 25, del 19 en adelante hasta el 28 al versículo 9? ¿De qué habla? ¿De qué trata? Pues, hermanos, trata de la escogitación de Israel. Ese sería el resumen de toda esta elección divina, y eso es lo que vamos a hablar. Hermanos, quiero que nosotros centremos nuestro corazón y que veamos al Mesías en todos los términos de la Biblia. En todas las porciones bíblicas nosotros podemos encontrar la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, hermanos, vamos a ir a lo que es la elección de Israel, al capítulo 9 del libro de los Romanos, donde habla claramente el escritor de esta carta, que es Pablo, habla acerca de la escogitación de Israel. Y pues voy a leer la parte donde dice 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Voy a orar. Señor Dios Todopoderoso, estamos entrando a aguas profundas de su palabra. Estamos creyendo, Señor, que la única verdad establecida y base para la vida del hombre es su palabra bendita, que su palabra no cambia, porque usted es un Dios de verdad, un Dios eterno que es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Gracias, Señor, porque vamos a hablar de un tema fascinante, un tema donde yo le pido que su Santo Espíritu tome mi mente, mi corazón, dirija las palabras, que broten como el agua viva que usted ha prometido, que vamos a tener todos aquellos que estamos en su palabra, que vivimos a través de su Santo Espíritu y que vivimos bajo su temor bendito, Señor, bajo su amor. Gracias, Señor, porque usted anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos tales adoradores son los que busca el Padre. Señor, aquí encontramos un grupo de hermanos que estamos buscando en las raíces hebreas de la fe cristiana ser unos verdaderos adoradores en la palabra viva, el avivamiento de la palabra. Gracias, Señor, por buscar en nuestro espíritu ese rescoldo de amor que nosotros necesitamos, el cual nosotros le abrimos nuestro corazón para que usted siempre se mantenga como una llama de fuego encendida y que nunca se apague el fuego del Espíritu de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, ya leí la porción la cual me dirijo para poder entender quién es Israel. Pero vamos a ir al origen de Israel y para eso tenemos que ir
al libro de Génesis, donde está el nacimiento de unos no gemelos, sino que mellizos. Entonces tenemos Génesis 25. Vamos a ir al libro de Génesis 25, mis amados, que aquí lo tengo ya señalado, y dice así. En Génesis 25, hermanos, tenemos la narrativa del nacimiento de Jacob, que es el nombre en hebreo de lo que nosotros conocemos como Jacobo o Jacobito, si le queremos decir así, el nombrecito en pequeño, Jacob, y de Esaú, que nosotros lo conocemos como Esaú. Entonces dice así la palabra del Señor en Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, eso lo tenemos bien claro. El niño más importante del Antiguo Testamento es el hijo de la promesa de Sara, ya no Saraí, sino que Sara, la reina, y de Abraham. De los lomos de Abraham viene este niño que se convirtió en un hombre que buscó esposa, y esa esposa la encontraron en la misma parentela de Sara y de Abraham, porque eran parientes. Sara era sobrina de Abraham, y pues allí encontró a Ribca, que significa altar de belleza. Para nosotros, Rebeca. Entonces, de esa pareja, que ella era estéril, ¿verdad?, a los 40 años, dice la palabra del Señor, que Isaac le impuso manos a su esposa, que era estéril, y ella tuvo un hijo. Y ella tuvo a los mellizos, que es la parashá de esta semana, que habla acerca de las generaciones de Abraham, de Isaac y Jacobo y Esaú. Entonces dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. Fíjese bien, fue a consultar a Jehová. ¿Qué significa eso? El verbo ir. Ella caminó para ir a consultar. Dentro de la enciclopedia judía nos encontramos que ella fue a la escuela de la Biblia. Hermanos, las escuelas de la Biblia no son contemporáneas, son milenarias. Dios dio la Biblia para que se estudiara. Dios dio los rollos sagrados para que se enseñaran al pueblo. Entonces, desde la época más antigua, se ha venido enseñando oralmente. Después, a través de rollos, porque se escribieron estos 5 libros en la pluma de Moisés, pero dictados por Dios en rollos de carnero. Entonces, estos se llaman los 5 libros de Moisés, le llaman, porque él fue el escritor, pero secretario, porque quien se los dictó fue Dios. Esta es la pureza de purezas, hermano. Esto fue dictado por Dios, como toda la Biblia fue inspirada por Dios, por los profetas y por los patriarcas y por los jueces y sacerdotes como Samuel y Débora, en fin, tantos libros, los rollos de los salmos, como el rey Salomón, como David, los libros históricos, como es los libros, los Megilot, que se llaman, como es Esther, Job, Ruth, todos esos libros, hermanos. Y luego vienen los 12 profetas menores, que le llaman la lluvia tardía y la lluvia primera, que son los 4 profetas principales, porque son los libros más grandes, que son Jeremías, Isaías, Ezequiel, y el otro es Ezequiel y Zacarías, como que es Zacarías. Bueno, el punto es, hermanos, que nosotros tenemos aquí una Biblia de 39 libros en el Antiguo Testamento, más 26 del Nuevo, se componen 66 libros. Y así, hermanos, vemos cómo la herencia
que en este momento estaban recibiendo estos mellizos era que ella había ido a consultar. ¿A dónde? A la escuela oral donde enseñaba la ley de Dios. ¿Por qué digo con esa seguridad? Porque si nosotros nos vamos en el capítulo 26, un capítulo después de lo que estamos estudiando, en el 5, fíjese bien lo que se estaba estudiando en esta escuela donde Rebeca fue a consultar, el 5. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hermano, todo esto ya estaba. Todo esto, hermanos amados, los patriarcas ya lo conocían a través de la voz de Dios, a través de la Torá oral. Entonces, a esos sabios, a la escuela de Sem, a la escuela de Shem, uno de los hijos de Noé, pues fue que ella fue a consultar de acuerdo a la enciclopedia judía. Y nosotros no podemos contradecir la escritura milenaria de la religión más antigua, no es la china, ¿verdad? Sino que es la judía para nosotros, de 4,000 años de historia. Entonces, hermanos, vemos aquí que ella fue a consultar. ¿Por qué consultó? Porque los hijos luchaban. ¿Y qué le dijo Dios cuando ella fue a consultar a esa escuela de Shem? Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hermanos, esto está totalmente relacionado con la cita bíblica de Romanos 12. Vamos a ir de nuevo a Romanos 12. ¿Qué dice Romanos 12? Dice así, del 9:9, porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca conciba de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué cosas, hermano. Está bien claro. La línea genealógica de Jacob es una, aun a pesar que estuvieron en la misma matriz, aun a pesar que fueron engendrados por el padre, dice aquí, Isaac, aun a pesar que venían de los lomos de Abraham, pero Dios hizo una separación, y esa separación se estudia exactamente en esta parashá, que se llama Bejirá. Bejirá, hermanos, es la elección divina. Es la elección que Dios hace, es la elección que Dios hizo por tu vida. O sea, tú tienes una bejirá, tú tienes una bracá, que es una bendición terrenal de tu padre para los hijos, de tu pastor para tú como oveja, de tu madre para su hijo, de tu abuelo, de quien sea. Terrenalmente nosotros tenemos bendición, porque Dios nos bendice a través de los instrumentos que tenemos a nuestro alrededor y que son temerosos de Dios. Pero la bejirá, la elección de Dios, viene del cielo, viene la escogitación de Dios. Entonces aquí tenemos 2 niños en el mismo seno, 2 niños que vienen de los lomos de Abraham, 2 niños engendrados por Isaac que vienen del mismo útero de Rebeca, de la matriarca, segunda matriarca. Pero aquí tenemos la bejirá. La bendición la tuvieron los 2, porque Isaac bendijo a Jacobo, que se hizo pasar por Esaú, pero finalmente también bendice a Esaú. O sea que los 2 tenían la bendición del Padre, pero la elección que está arriba de la bendición humana, de la bendición amorosa de un padre o de una madre, viene de lo alto. Entonces, aquí tenemos ya la profecía, que esas 2 naciones que luchaban entre sí eran
esos pueblos que iban a ser enemigos de siempre. Imagínense, desde el vientre era la lucha, desde el vientre eran las dos naciones que iban a ser enemigas, porque un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor, o sea, el que salga primero, servirá al que salga de segundo, que era Jacobo, que venía tomado del talón de su hermano. Ahora quiero explicar algo muy importante. Hermanos, nunca en la Biblia dice que Jacobo es engañador, que Jacobo es usurpador, que Jacobo es suplantador, que Jacobo es ladrón, que Jacobo es mentiroso, que Jacobo es todo lo que se ha dicho que Jacobo. Nunca la Biblia lo dice. ¿Quién lo dijo? Esaú. Mi hermano me ha robado, pero ¿quién era Esaú? El que acababa de vender la primogenitura, el que dijo, yo para qué quiero esto, ¿para qué me sirve la primogenitura si yo voy a morir de hambre? Él fue el que gritó que su hermano le había robado la primogenitura. ¿Qué es lo que usted va a repetir? ¿Va a repetir lo que Dios dijo o lo que un ser humano que acababa de ser una gran herejía, una gran blasfemia, o era, hasta aquí lo dice en Romanos 9, dice: se le dijo al mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué lo aborreció? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice. ¿Por qué? Porque Esaú despreció la primogenitura y Dios lo tuvo como blasfemo. Blasfemó, hermanos, y la blasfemia del desprecio a la escogitación de Dios, pues es lo que nos dicen ahora en Romanos 10, que el que dice Romanos 10, ya le voy a leer, dice así, dice de que el que tenga la sangre de Cristo como inmunda, ya no va a poder haber ninguna perdón para esta persona. Entonces, hermano, el que pisotee la sangre de Cristo ya no tiene remedio. En este caso, él pisoteó la primogenitura que se le había otorgado, pero eso ya estaba profetizado. ¿Saben por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios ya sabe quiénes le van a servir y quiénes van a renegar de él. Dios ya sabe quiénes son la cizaña y quién es el trigo verdadero. Hermanos, en el cielo hay mansiones celestiales. Se nos dice, fíjese que en este estudio también se habla sobre este tema, que es un tema, digamos, metafórico, un tema espiritual. Dice que en las mansiones celestiales hay diferentes como sectores. Y hay un sector, hermanos, donde se la ganan las mansiones cuando a alguien le llega una enfermedad terrible y no reniega. Y se purifica con esa enfermedad. Entonces sube a la mansión celestial que Dios tiene preparado. En esa sección, allá hay gente que se arrepiente en el último momento, sube al cielo. Cuando el Señor le dijo al ladrón bueno, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Está también, cabe, todas las personas, los profetas, los reyes de Israel, como el rey David, y me imagino que Salomón también fue perdonado, los jueces como Sansón, que aparecen en la galería de los hombres de fe, Débora, Sara como matriarca, Rebeca, todas estas personas que son los justos, pues todos, hermanos, cabemos en ese paraíso, cabemos en esas mansiones celestiales. Entonces aquí tenemos a gente que no va a caber nunca, que son los blasfemos, que son los herejes. Entonces ellos van a donde están los injustos, donde están los condenados a perpetuidad. Entonces tengamos ojo y cuidado, hermanos, porque lo que al final nosotros deseamos es entrar a la eternidad. Y dijo el Señor que se iba, pero iba a preparar mansión celestial para todos los creyentes.
Así dijo el Señor. Entonces, hermanos, viendo este panorama profético de la escogitación de Dios para Jacobo, de la elección divina, pues usted la tiene también. ¿Cómo podemos aplicar para nuestra vida este estudio? Pues, hermanos, apreciemos, valoremos, como dice también las cartas de Pablo, que debemos nosotros de trabajar con temor y temblor por nuestra salvación y no perderla, no perder esa corona de vida, hermanos, que el Rey justo nos dará a cada uno esa corona. Entonces, hermanos, aquí tenemos que esos dos pueblos fueron divididos desde las entrañas. Entonces, el más pequeño iba a ser Señor, iba a dominar al mayor, al primogénito. Y eso sí sucedió. Entonces, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí habían, dice aquí gemelos, pero no eran gemelos, porque el gemelo se parece. Yo tengo nietas gemelas, son idénticas, yo no distingo quién es quién, pero estos eran mellizos. Estos eran mellizos porque el mellizo no se parece, aunque están en dos bolsas diferentes. Después salió su hermano trabado de la mano del carcañal, ¿verdad? El 25, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Saúl. Bueno, rubio, la palabra rubio, hermanos, en hebreo es admoni, que quiere decir rubio, pero también quiere decir que es del pueblo que es el pueblo de cabello rojo, y ese es Edom. Admoni viene también de Edom, que quiere decir rojizo. Era un pelirrojo, hermanos, por el mismo palabra hebrea. Entonces, y fíjense que la zona donde Esaú fue a vivir es la zona que está al este de Israel, es la zona del Jordán, que se pasa el río Jordán y es visitada por miles y millones de turistas. Ustedes también han oído mencionar a una de las 7 maravillas del mundo, que es Petra. Pues quiero decirle que Petra tiene todas sus montañas rosadas, rojas, tiene de diferentes tonalidades, ¿verdad? Es un matiz de rojos y rosados bellísimo. Esa es la tierra de Edom, es la tierra de Esaú. Entonces, de allí, de esa misma tierra, pues quizás como una premisión, admonición de que él iba a ir a vivir allí, Dios pintó esas montañas de ese tono. Entonces aquí tenemos a 2 hermanos que eran muy diferentes físicamente, porque uno era pelirrojo y velludo, y dicen en la enciclopedia que nació tan velludo que nació hasta con dientes, imagínense. Y luego el otro era lampiño, era todo lo contrario. Y este otro hermanitos, era quieto. Él vivía en tiendas. En cambio, Esaú era un hombre de campo, era un hombre que le gustaba hacer trampas, era un buen cazador, y usted sabe que el tramposo es tramposo. El que sabe hacer trampas, hermanos, es engañador. Entonces aquí la idea de que el engañador era Jacobo está totalmente equivocada. El engañador era Esaú. Y Esaú, hermanos, lo tenemos como el rojo, el enojado, el soberbio, el vago, el tramposo. Y en Proverbios 6 habla de las 7 cosas que Jehová abomina, y ese es el perfil de Esaú. En cambio, Jacobo era quieto, apacible, estudiante de la Torá, de las leyes, de los preceptos, de los estatutos que su abuelo Abraham les había pues enseñado a su padre Isaac, y a él también. Él se deleitaba en la alabanza, se deleitaba en su espíritu apacible, en su espíritu manso, obediente a sus padres.
Y aquí tenemos un episodio, pues que todos lo hemos oído más de alguna vez, acerca del guiso que Dios le pidió a Esaú y que la madre, Rebeca, decidió llamar a su hijo Jacobo y que Jacobo llegara antes que Esaú, que la casa de Esaú, a darle el guiso rojo, el guiso de cabrito que le había pedido hijo, le había ofrecido a su padre porque su padre le había pedido. Aquí hay algo bien importante, hermanos, para ir viendo cómo se desarrolló ese ambiente, que fue un ambiente bien, podríamos decir, tenso en ese campamento, porque los dos hermanos eran tan diferentes, pero tan diferentes que no se llevaban, podríamos decir, como se deberían de haber llevado, porque eran polos completamente opuestos. Entonces tenemos el episodio, ¿verdad?, que Esaú vende su primogenitura. Y tenemos esto que lo vende por unas lentejas rojas, fíjese qué cosa, él era pelirrojo y él vendió por un potaje, ¿verdad?, rojo que cocinaba su hermano, vendió su primogenitura. Y es así como con juramento, él le vende el plato de lentejas y el otro con el juramento, toma la primogenitura. Y lo celebran comiendo juntos, ¿verdad? Entonces, y estando en esta situación ya de, digamos, de desventaja espiritual, más de lo que él había hecho de maldades en todos los lugares aledaños a donde ellos vivían, entonces es así como el Espíritu Santo usa a Rebeca. Y quizás muchos de nosotros cuando vemos la actitud de Rebeca de hacer pasar a su hijo Jacobo por el hijo Esaú, nosotros decimos que mujer esta no tenía el Espíritu Santo, ella había recibido una profecía. Ella sabía que el hijo escogido de Dios no era Esaú, no que era Jacobo. Y por eso ella procuró con sus fuerzas humanas hacer ese drama, porque realmente fue un drama, ponerle las vestidas de los vestidos, las túnicas de su hijo primogénito, que fue el primero, aunque él vendió la primogenitura de Esaú, se las puso a Jacob. Entonces, Jacob en verbo es el seguidor de Dios. Jacob es el verbo seguir en hebreo y seguir a Dios. Y así fue como, hermanos, la historia que Dios habló a la madre. Y lo interesante de esto, y con esto quiero ir cerrando esta enseñanza, que la madre sí sabía quién era el escogido, pero el padre estaba ciego. Y estaba ciego no solo físicamente, sino que espiritualmente. Y lo voy a probar con esto. Isaac, el patriarca. El 27 al 28, dice así. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y dice así, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Fíjense bien, vamos a ver los verbos. Aquí dice, y amó Isaac a Esaú. Amó es tiempo pasado. Como que yo diría, yo amé a mi hijo. Yo lo amé, tiempo pasado. No digo, yo lo amo. ¿Por qué aparecen estos verbos así? Y cualquiera podríamos pasarlo de largo, pero no lo pasemos de largo, hermano. Esto significa demasiado. Para los sabios, para los antiguos, para los eruditos de la palabra, para los piadosos, esto es una lección profética y mesiánica. Fíjese bien. ¿Qué representa Esaú? Representa el pueblo renegado, el pueblo blasfemo,
el pueblo que teniendo a un padre piadoso, a una madre llena del poder de Dios, llena de profecía, teniendo la ley, los preceptos, los estatutos, teniendo la Torá, él prefería el campo, prefería la vagancia, prefería ser un tramposo, prefería ser un ladrón, un violador, dicen los sabios. Todas esas características a través de Proverbios 6, usted puede ver el perfil de Saúl. Entonces, Isaac lo amó en pasado, porque descubrió finalmente lo que era su hijo. Cuando la persona quiere destacarse y es amada en un tiempo, pero cuando esta persona se descubre lo que verdaderamente es, que es inmoral, que es mentiroso, entonces se deja de amar. Entonces, por eso se dice que lo amó, no que lo ama. En cambio, Rebeca dice que ella amaba un tiempo presente, está en activo, está vivo. Ella amaba a Jacobo. Rebeca sufrió mucho con su hijo Esaú, pero el hijo Jacob la llenó de tanta satisfacción, de tanta gratificación, porque era quieto, obediente, apacible, era un intercesor, un amante de la Torá, era un adorador de Dios. Vivía en tiendas, quiere decir que estaba listo para servirle a sus ancianos padres. Entonces, hermanos, lo más principal es no que nos hayan amado, sino que nos amen. ¿Cuántas personas nos rodean? ¿Cuántas personas pueden decir, no, yo amé a mi patrona, pero ahora ya no? Qué triste va, porque descubrió que su patrona era una persona que no valía la pena seguirla amando. Yo amé a mi jefe, pero ya no. Lo amó y hasta que descubrió que era un señor que estaba haciendo cosas indebidas, entonces se le vino para abajo. Pero qué lindo es sentir que cada día las personas justas, las personas rectas, las personas que se mantienen en el Espíritu del Señor son amadas en tiempo presente y serán siempre amadas en el futuro. Y cuando vayan estas personas a salir de esta tierra, se van a parar al frente y dar las palabras y decir, yo amo y seguiré amando a esta persona, no en pasado, sino que en presente. ¿Cómo estás amando tú? ¿Cómo están expresándose de ti? ¿Te están amando en tiempo presente? Este es ahorita el desafío, esa es, podríamos decir, lo que nosotros debemos de aplicar para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que el Señor le llene de su amor en tiempo presente, que el Señor diga, yo amo a mi hija, yo amo a mi hijo, porque mi hijo es quieto, apacible, es mi adorador, es el que yo he andado buscando, es mi escogido, es el pueblo de Israel que procura mantenerse en el presente como el Jacob, el seguidor de Dios, el que ama a Dios, el elegido de Dios. Que Dios les bendiga, amada familia, y nos vemos en nuestro próximo programa. Tengan un feliz Shabbat Shalom.